nuestras cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. El Señor ha dispuesto que continuemos con este tema que veníamos desde la clase pasada. Hablábamos de qué era la soberbia, ¿cierto? Según los conceptos que uno pueda tener, la soberbia es algo, pero cuando venimos y traemos esa información o ese concepto a la palabra de Dios, nos damos cuenta que es algo mucho más profundo y tiene que ver mucho más con la palabra de Dios. Y tenemos que corregir, ¿cierto? En la última clase habíamos tomado el Salmo 19, que era como la base para iniciar este tema, ¿cierto? Entonces mirábamos en el Salmo 19, voy a leerlo así rapidito. Dice el Salmo 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos, dice, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. ¿Qué más dice? Dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Qué más dice? Por aquí en la parte final dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Habíamos analizado, para volver a volver a tomar el tema, ¿sí? Para reintroducir en el tema, que pues esta frase que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, que hay un mensaje. En todas las cosas creadas hay un mensaje. El ordenamiento de las cosas que vemos en el cielo, el sol, la luna, las estrellas, todas estas cosas, dice el Señor que tienen un mensaje que darnos. Y no estoy hablando de ¿cómo es que se llama? De astrología. No se trata de eso, eso es brujería. No, hay una información de que todo esto ha sido creado porque tiene un ordenamiento. Hay un orden en las cosas, por eso el sol sale cada día y vuelve y se mete. No demora menos, no demora más del tiempo programado. Todo tiene un orden, las estaciones del año. Las estrellas también tienen un movimiento. El problema es que nosotros no conocemos ese movimiento. No conocemos el rumbo que tienen las estrellas, que es perfecto. Tienen un ciclo de que las estrellas se mueven durante el trayecto de un año. En un año vuelven y vuelven a estar en la posición donde estaban el año anterior. Exactamente. O sea, eso hay una forma para poder saber la duración del año por las estrellas, por el movimiento de las estrellas, ¿cierto? Por las estaciones, por la luna. Todo eso el Señor nos dejó un mensaje en estas cosas. Por eso se dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo tiene un mensaje. El problema es que a nosotros no nos enseñaron a escudriñar en la palabra de Dios por la verdad. Nosotros no nos enseñaron. Cuando nos hablaron de Dios, de pronto nos mandaron para una religión. Entonces, como por tradición, venimos de una religión. La familia pertenece a una religión, entonces yo pertenezco también, así como se es hincha de un equipo de fútbol o se vota por un partido específico, porque la familia, porque está de moda,
porque pues a mí me gusta, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios nos dice que no hay disculpa para no entender que existe un creador. A nosotros nos dijeron una historia muy diferente, pero ahora el Señor, escudriñando cada vez más profundo en las escrituras, que es puro regalo del Señor que nos permita escudriñar en las escrituras, vamos a entender más ese mensaje que tiene Dios para todo el mundo. Todo el mundo, no hay disculpa, no hay disculpa. Analizábamos algo muy interesante que se encuentra por aquí en Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 1. En el capítulo 1 del libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo del 18 al 22. La palabra del Señor dice, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. No sé Amén. hasta dónde Ahí, mi continúa. hermano. Ahí, sí, bien. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, miren, esto es algo que debemos tener en cuenta porque muchas veces nos van a preguntar, ¿pero por qué yo tengo que creer en Dios? ¿Cómo yo sé que Dios existe? Muchas personas van a preguntar eso. Incluso dentro de nosotros mismos puede, alguna vez existía esa duda. Bueno, yo, ¿a qué creo? ¿Qué le creo? ¿Por qué sé que Dios existe? No, que es que yo tengo fe, pero sí, pero ¿fe en qué? La fe no es algo de que uno se imagina, porque uno se puede imaginar muchas cosas, pero no están cimentadas en nada real, ¿cierto? Pero la fe en el Señor es la fe en que lo que dice el Señor, o sea, la Biblia es la verdad, que es algo que está escrito, que dice que así sucedió, dice los tiempos, dice las circunstancias, dice los nombres, dice todo, detalla perfectamente cada una de las cosas. Entonces hay mucha gente que va a preguntar, nosotros ya sabemos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, o sea, todo lo que Él ha hecho está escrito, o sea, hay mensajes que nos lo recuerdan, ese ordenamiento perfecto, cómo funciona cada cosa. Sí, a nosotros, pues la ciencia del hombre nos dice muchas mentiras y pues nosotros creímos todo y nos las van enseñando desde primero, desde que entramos al colegio. Sí, la primera vez nos comienzan a enseñar una cantidad de cosas que nadie puede comprobar, pero que todo el mundo las da por ciertas, ¿cierto? Entonces, acá, mire, en Romanos dice que va a haber una ira de Dios que va a llegar. ¿Contra quiénes va a llegar la ira? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Impiedad quiere decir personas que no creen, los impíos, que no creen. E injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, por ejemplo, vienen las preguntas, ¿qué es Dios? ¿Dónde está? ¿Quién es Él? Que esas cosas que uno a veces no entiende, dice, pues mire que son, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, se hacen claramente visibles, o sea, usted las puede ver, yo las puedo ver, todo el mundo las puede ver. Desde la creación del mundo, no es desde ahora, ni hace 2 años, ni hace una generación, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Sí ven lo que les estoy diciendo? Se tiene que entender la creación de Dios por medio del ordenamiento de lo que Él ha hecho, todo el orden, toda la perfección que hay en nosotros, ¿sí? Toda la perfección que tenemos como fue creado, todos los sistemas funcionan, el mundo sigue funcionando, ¿sí? El aire sigue soplando, el agua sigue mojando igual, el sol sigue saliendo, es un continuo ciclo que sigue, que continúa, que no para. Tenemos que ver eso, que hay un ordenamiento. ¿Quién hizo todo? El hombre se inventa cosas y pues básicamente dice que pues comienza a suponer cosas que no puede comprobar y todo el mundo cree. Entonces acá dice, pues siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Allá en el día del juicio,
En el día de la ira del Señor, sí, cuando llegue la ira del Señor, sobre todo los hombres de impíos, pues nadie va a tener excusa que es que yo no sabía, es que a mí nadie me dijo nada. No, pues que yo vivía lejos, por allá en la selva, y a mí nunca me fue a nadie a predicar. Pues pudiendo ver eso, hay una conciencia de que hay un ordenamiento y que hay un Dios sobre los cielos. No hay excusa, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios y se hicieron necios. Para mí, esa es la mejor definición de la ciencia del hombre. Estos dos últimos versículos. Conocieron a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se dicen ser sabios, pero son necios, según la palabra de Dios. Entonces, esta es la verdad. A eso es que venimos nosotros. Entonces, pese a toda esa ignorancia que había en nosotros, estamos infringiendo el ordenamiento total que ha dispuesto Dios para todo el universo, para todo lo que existe. Tiene un orden, tiene una normatividad, tiene una regla, tiene una ley que gobierna todo, ¿cierto? Nosotros no hemos reconocido esa ley, no la hemos obedecido. Está puesta por Dios, pero pues el Señor dice que hace a un lado todas estas impiedades e injusticias y manda a todos los hombres que nos arrepintamos, que vengamos. ¿Qué es arrepentirse? Es sentirse mal, es sentirse triste, como no sé, con remordimiento, será, como acongojarse un poquito, pero volver a hacer lo mismo. No, lo que llama el Señor es que para que no nos pase esto que acabamos de leer, tenemos que arrepentirnos. Arrepentirse es sencillamente cambiar de su forma de pensar y eso me tiene que llevar a un cambio en mi forma de obrar, mi forma de ser, mi forma de sentir, mi forma de vivir, mi forma de existir, ¿cierto? Eso es un arrepentimiento. Porque si hay un arrepentimiento, lo podemos llamar arrepentimiento, que es como un estado de ánimo. Y volvemos cuando ya nos pasa ese estado de ánimo de tristeza, como de congoja, volvemos a hacer lo mismo que estábamos haciendo antes y esperamos resultados diferentes, que nuestra vida cambie y que nuestra vida mejore, pero no, seguimos haciendo lo mismo por lo cual estamos pasando por las situaciones que pasamos. No hay maldición que venga sin causa. No hay maldición que venga sin causa. Las maldiciones, como ya muchos sabemos, son por no cumplir los mandamientos del Señor. Insistimos en eso, insistimos especialmente para las personas que se conectan por primeras veces, porque es bueno hacer un análisis de estas cosas básicas que para nosotros sí, ya las sabemos, las conocemos y estamos en el proceso de obedecerlas, pero para las personas nuevas, estos son los principios básicos que el arrepentimiento se basa es en reconocer que hay una norma dada por Dios para todas las cosas, que nosotros no estábamos obedeciendo esas normas. Y ahora el Señor nos da la oportunidad de que nos perdona esos pecados si entendemos que Él pagó. Por eso hay una ley, hay una norma para todo. Nos está llamando a que dejemos de hacer las cosas como las hemos hecho hasta ahora y que las hagamos de acuerdo a lo que Él ha dicho, de lo que Él ha mandado. Eso es la ley de Dios. Eso es la ley de Dios. Es para beneficio de cada uno de nosotros. Y pues vinieron muchas doctrinas de hombres, ¿sí? Profesando ser sabios, se hicieron necios. No es solo para la ciencia, los científicos, no, es la ciencia de la religión también. Es otra de las ciencias del hombre, ¿cierto? Que pues muchos en las religiones dijeron y dieron conceptos de lo que a ellos les parecía que era la Biblia, la que parecía que era Dios. Cuando decimos, por ejemplo, cuando el Señor nos revela, bueno, pero es que en la palabra nunca habla nada de trinidades, no hablan nunca de trinidades. Entonces se vino pues media religión a decirnos que cómo íbamos a ser blasfemos y que no íbamos a creer en la Trinidad. Si la Trinidad es Dios, pero en la palabra de Dios no dice nada de eso. Por eso es que es tan peligrosa la religión. No tenemos en cuenta que de las mismas personas que sale esta doctrina de la Trinidad son de las mismas personas que nos hacen construir muñecos para adorar y hacen muñecos supuestamente de María, que no es María la real de las escrituras,
y nos dicen que ella va a escuchar nuestras oraciones. Y eso es falso. Eso es mentira. Eso no es bíblico totalmente. Puede ser muy popular y puede creerlo mucha gente, pero no es verdad. No es verdad. No podemos decir, bueno, no, es que Dios dice que a María tenemos que honrarla de esta forma. No, no dicen. Dice por el contrario, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ninguna imagen ni semejanza de nada de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo en las aguas debajo de la tierra. O sea, lo de hacer una imagen, una estatua, una cruz, lo que sea, y yo arrodillármela y comenzar a orar y a pedir, eso el Señor lo abomina. El Señor lo abomina. Pero a nosotros no nos enseñaron eso. La religión nos enseñó otra cosa. Entonces, esas son las cosas que pues debemos cambiar, arrepentirnos de ese entendimiento falso y venir al conocimiento de la verdad para que la verdad nos haga libres, ¿cierto? Entonces, nos dijeron que había una gracia del Señor, que no, que el Señor, pues, la gracia del Señor consiste, pues, en que usted ya no tiene que hacer nada y que, pues, lo que el Señor mandó ya no aplica, ya nos habían enseñado de la gracia y de la gracia, pues, de la gracia de la religión, que se inventó la religión, pues, básicamente dice que, pues, usted no tiene que hacer nada, que usted no tiene que pues, todos pecamos y, pues, a ver, que la ley es algo que el Señor abolió. Y pues el Señor dice otra cosa, desde el principio dice que no, que esa misericordia, la gracia de Dios, pues básicamente tiene un destinatario. El Señor va a tener misericordia. ¿De quién? Del que yo tenga misericordia, dice el Señor. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Para quién? Vamos a Salmos, al libro de los Salmos, capítulo 103, versículos 17 y 18. Esto lo habíamos mirado en la clase pasada, pero es bueno hacer el recorderis para poder como encajar bien la información que sigue, para que no sea... 17 y 18. Ah, sí, señor, sí, señor. Salmos 103, 17 y 18. Léamelo, por favor, hermano Julián. Señor Jesús los bendiga. Amén. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Amén. Bueno, miren, en la traducción, ahí la traducen como amor, pero la palabra que está escrita ahí es misericordia. La misericordia. La gracia de Dios, la misericordia es que pues el Señor no nos ha tenido en cuenta los pecados que hemos hecho y no vamos a pagar por ellos, sino que ya el Señor pagó por esos pecados para que yo transforme mi vida y no vuelva a lo mismo. Esto es bien importante, miren, es un dato muy, muy importante, porque la gracia de Dios no consiste en que yo siga siendo pecador. ¿Qué es pecado? Para las personas nuevas de pronto, ¿qué es pecado? ¿Alguno de mis hermanos puede decirme qué es pecado? Porque aquí se habla mucho de pecado y que el pecado y que pagó por mis pecados, pero ¿qué es pecado? Es infringir la ley, los mandamientos del Señor, no Amén, mi hermana. cumplirlos. Amén, mi hermana. Sí, pero ¿cómo hago para saber si eso que usted me está diciendo es verdad? No sé, a ver. No, pero bueno, que nos hagamos ese tipo de preguntas. Miren, vamos a encontrarnos, vamos a pasar por situaciones así, en que personas que no quieren creer, no creen, y van a hacernos este tipo de preguntas. Yo sé por qué usted lo dice, pero hay personas que no lo saben. ¿Por qué usted me está diciendo que el pecado es infracción de la ley? ¿Cuál ley? ¿Cierto? Miren que siempre tenemos que ir más allá, ir más profundo para que las cosas sean mejor explicadas y mejor entendidas, ¿sí? Entendiendo que no son conceptos de mi secta o de mi religión o mi denominación, no, que es algo que está escrito en la palabra de Dios. Pastor, Sí, mi hermana. para eso fue creada la ley, para que conociéramos si estamos en pecado. Sí, señora, sí, todos esos son conceptos que pues nosotros los entendemos, ¿sí? Porque hemos venido trajinando con esta información hermosa que nos abre los ojos, pero hay personas que no van a entender este tipo de conceptos. Nosotros sí, claro, pues que la ley fue puesta, sí, la ley de Dios, los mandamientos de Dios
el Señor los dio a Moisés para que los comunicara a su pueblo, para que andemos rectamente. Y eso lo que hace la ley es manifestarme qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Para qué? Para evitarme maldiciones. Si yo hago las cosas que el Señor manda, no robar, no tener dioses ajenos, no hacerse imágenes ni ninguna semejanza, guardar el día de reposo, dice honrar a los papás, al padre y a la madre, no adulterar, todas estas cosas hacen que yo tenga bendiciones y que no tenga maldiciones. Si uno anda conforme a este mandamiento, pues básicamente van a venir bendiciones porque usted está haciendo lo bueno. Miren, pónganse el ejemplo en la parte que ustedes tengan en su vida. Si ustedes tienen un trabajo y hacen las cosas correctamente, ¿qué van a lograr? ¿Qué van a lograr? Que no tener ningún problema, que no les anulen el contrato, ¿cierto? Que pues no les estén regañando. Eso, si usted hace las cosas bien, con gusto, que usted no está robando, usted no está mintiendo, usted está haciendo las cosas como debe ser, está reconociendo el conducto regular, está comportándose dignamente, ¿qué va a hacer? Pues va a perseverar en eso y si las cosas funcionan normalmente como deben ser, pues entonces va a ser promovido con el tiempo, va a tener posibilidad de continuar en el trabajo. Pues el Señor nos dice, si entendemos esos conceptos humanos, tenemos que entender que el Señor nos habla esto para bendición. Usted no robe, no adultere, no mienta, no tenga dioses ajenos, conozca al Dios verdadero, escudriñe la palabra y pues va a tener bendiciones. Si usted no se acoge a estos ordenamientos, pues van a venir maldiciones a su vida, enfermedades que no se pueden curar, incluso el mismo adulterio, por ejemplo, dice que si usted no tiene, parte de las maldiciones dice, te casarás con mujer y otro dormirá con ella. Entonces uno, uy, Dios mío, ¿cómo así? Vienen, hay una persona levantando la mano por aquí. Joana, mi hermana, por favor. Pastor, es que quería decir que la ley nos enseña qué es el pecado y si nos apartamos del pecado es para que nos vaya bien. Pero también tenemos que entender la soberanía del Señor Jesús, de que Él hace como Él quiere. Y podemos estar haciendo todas las cosas conforme a la voluntad del Señor y el Señor traer aflicción a nuestras vidas de todas maneras. Entonces, como para aclarar ese punto, porque muchas personas enseñan que a los hijos del Señor no nos va a suceder nada malo. Entonces, para aclarar eso para los nuevos. Sí, señora, me parece muy Gracias, pastor. importante. Gracias al Señor. Gracias por su participación, mi hermana. Muy interesante, muy importante eso, porque eso hace parte de la falta de continuar con el tema, ¿sí? Y decir que es que pues usted haga lo bueno y pues ya se le va a multiplicar todo y usted pues sí le va a ir bien, pero parte de que le vaya bien es que nosotros no hemos sido santos toda la vida. Nosotros la santificación ha venido ahora y la santificación entendiéndola como es, no como la dice la religión. Santificación es apartarme de las cosas que están mal, apartarme de infringir la ley del Señor, que eso es pecar, ¿cierto? Como no hemos sido no pecadores toda nuestra vida, pues vienen cosas malas, no hay maldición que venga sin causa. Entonces, cuando haciendo lo bueno nos tenemos aflicción, es ser bienaventurados porque hace parte de la corrección del Señor. Cuando estamos caminando rectamente, el Señor dice que nos va a azotar, ¿sí? El Señor dice que como nos recibe como hijos, y pues a mi hijo, pues yo no le voy a dejar que, por ejemplo, yo si a mi hija veo que está comiendo a tierra en la calle, ¿será que yo no la voy a corregir? Si eso es malo para ella, no para mí, para ella, ¿cierto? Si yo veo que mi hija está o mi hijo está robando, ¿será que yo no lo voy a corregir? Claro que sí, eso hay que hacerlo. Eso es lo que hace el Señor con nosotros, como venimos de esa vida, de pensar que la malicia indígena es tan buena y que es que el vivo vive del bobo y todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, que es aprovechar las oportunidades y no son más que tentaciones.
Entonces, por eso el Señor nos recibe a corrección, nos recibe, nos adopta, recibimos la adopción de hijos, ¿sí? Y entonces comienza a limpiarnos y comienza a zarandearnos y comienza a azotarnos, porque el Señor al que ama disciplina, y eso es lo que necesitamos nosotros como pueblo de Dios, disciplina, disciplina. Y eso duele, a nadie le gusta, pero con el tiempo se da uno cuenta que fue necesario que el Señor lo disciplinara y que nos siga disciplinando. Y vienen cosas fuertes, claro que sí, vienen cosas fuertes a nuestra vida, pruebas, pero Él dice, no temas, yo te ayudo. No se lo dice a todo el mundo, se lo dice a su pueblo. No temas, yo te ayudo. Si creemos en Dios, pues tenemos que creer que Él es mi disciplinador, Él es mi padre y mi padre me disciplina. Porque si no me disciplina, quiere decir que me deja sin disciplina, pues voy a ser como un bastardo, porque mi papá pues no se entendió de mí, o sea que no es mi papá. Un bastardo quiere decir que no tiene papá. Entonces, si lo dejas sin disciplina ya, los niños de la calle que no tienen papá, ellos hacen lo que quieran, se acuestan a la hora que quieren, roban, hacen lo que quieran. Nadie les dice nada. Pero como somos hijos de Dios, el Señor nos llama a disciplina, ¿cierto? Entonces, la misericordia, ¿para quién es? Hablábamos de la misericordia, ¿para quién es? Íbamos aquí a Salmos. Bueno, estábamos hablando acá que esta palabra amor que nos leía mi hermano Julián es misericordia. Acá en esta versión dice, más la misericordia, o sea, la gracia del Señor, la gracia de Dios. Estamos en la era de la gracia, nos dijeron por ahí, pero siempre ha estado lo mismo. Eso viene desde allá, mire, desde los Salmos, ¿sabe cuántos siglos escribió esto? Dice, la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad. Quiere decir que eso está desde siempre y va a ir hasta siempre. O sea, ¿cómo así? O sea, yo logré misericordia. No, el Señor la tiene dispuesta para los que va a tener misericordia desde la eternidad y hasta la eternidad, por siempre. Se llama predestinación. Sobre los que le temen, no sobre todo el mundo, no sobre todo el mundo, dice sobre los que le temen, ¿sí? Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. O sea, no solamente oidores, sino hacedores. Entonces, la misericordia y la gracia de Dios, ¿con quiénes? Con los que guardan sus mandamientos. Eso es temor de Dios. Yo no quiero que mi papá se enoje conmigo. Entonces, hay mucha información sobre esto, mucha información. Miren, Nehemías, Daniel, Moisés, diferentes profetas lo hablaron, lo dijeron de esa misma forma, de esa misma forma. Miren, les voy a leer unos versículos en donde se habla de esa misma información. ¿Para quién es la misericordia del Señor? Allá el Señor se lo reveló a Moisés en Deuteronomio, cuando el Señor le hablaba a Moisés y le decía, esto es lo que yo quiero que haga mi pueblo. Habla a la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque yo, nuestro Dios, soy santo, soy santo. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. La santificación consiste en que hay unos mandamientos y yo tengo que acogerme a esos mandamientos, apartarme del mal, de la mentira, del robo, del engaño, de la mundanalidad, de todas las cosas que pues básicamente van a producir maldiciones. ¿Usted cree que una persona que vea pornografía todo el tiempo le va a producir alguna bendición o algo bueno? En algún momento eso se va a volver un problema y que le va a afectar de diferentes formas a diferentes personas. ¿Por qué? Porque el Señor dice que tenemos que ser benignos, que no tenemos que dejarnos llevar por esas cosas de la carne. Eso es un beneficio para mí mismo. ¿Cierto? Mire, les leo aquí Nehemías capítulo 1, versículo 5. Nehemías le está orando al Señor y miren cómo inicia esta oración. Inicia la oración de esta manera. Dice Nehemías 1:5, dice, y dije, te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Pues ese concepto a mí no me lo enseñaron de Dios, que es el Dios de los cielos, que es fuerte, que es grande y que es temible. A mí me enseñaron un Diosito chévere, ¿no? Que Diosito, pues ahí como que Diosito perdona todo y no es así. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esa información la tenía Nehemías. Eso de la gracia no es nuevo, que estamos en la era de la gracia.
Pues mire, ya aquí Nehemías decía con quién era la gracia. La misericordia de Dios, ¿para quién es? Dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y guardan sus mandamientos. Pero eso a nosotros no nos lo enseñaron porque nos enseñó la doctrina de la teología. Daniel 9:4, el profeta Daniel, diferentes personas en diferentes tiempos, diferentes hombres santos a los que el Señor les habló y ellos conocían estos principios. Daniel capítulo 9, en el versículo 4, el Señor, mire, aquí Nehemías estaba orándole al Señor y el encabezado de su oración, como él se presenta delante del Señor, es entendiendo estos principios, estos conceptos. Daniel también estaba orando y lo primero que hace es reconocer esos principios básicos. Dice Daniel 9:4, dice, y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Entonces, mire que eso no es nuevo. Eso no es que la era de la gracia comenzó hace 2000 años. Eso es mentira, eso es falso. La gracia y la misericordia del Señor han estado siempre. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo a Moisés? ¿Por qué ellos decían esto? ¿Por qué ellos tenían tan claros estos conceptos? ¿Por qué los mencionaban en su oración? Porque ya el Señor le había hablado a Moisés, le había dicho esas cosas y Moisés lo transmite, es la ley de Dios. Moisés escribió la Torá, que significa ley del Señor. Los mandamientos, todos los preceptos, los decretos, las ordenanzas, todo lo que el Señor mandó. Mire lo que dice Moisés allá en Deuteronomio capítulo 7, versículos del 9 al 12. Pastor, buenos días. Mi hermano Willington, el Señor lo bendiga. Pastor, buenos días a todos, o buenas noches. 7:9 Al 12, sí. al 12, perfecto, sí. Bueno, la palabra de nuestro Señor dice lo siguiente. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Mi hermano, hagamos un paréntesis ahí, miren. O sea, Amén. ¿de qué está hablando Nehemías y de qué está hablando Daniel? Y les voy a leer otro, ya regálame un momento, mi hermano, para que continúe leyendo, que eso es importante. En Lucas, sin quitar el dedito de ahí de Deuteronomio 7, en Lucas capítulo 1, versículo 50, cuando María, la madre del Señor, es anunciada, ¿sí? Cuando está hablando a su prima, ella también mencionó exactamente lo mismo. O sea, no estamos hablando que de Nuevo y que Antiguo Testamento eso no existe. Eso es una hoja que se inventaron aquí para dividir la Biblia. Y esta hojita, bueno, éramos las personas nuevas, ¿cierto? Esta hojita que dice acá Nuevo Testamento, eso se lo inventaron, ¿sí? Para decir, no, es que de aquí para atrás ya no es más y lo que sigue es de aquí para adelante. Pues acá María, la Madre del Señor, ¿sí? María está diciendo algo. En Lucas 1:50 dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿De qué estaba hablando ella? ¿Será que ella se inventó eso de la misericordia y la gracia? No, ella estaba recitando la misma información que el Señor le dio aquí, eso que está leyendo mi hermano Willington. Lo que decía Daniel, lo que decía Nehemías. O sea, no es una sola persona hablando de esas cosas. Son muchos. Todos los hombres santos de Dios, y las mujeres de Dios también, están hablando de esa misma cosa, de ese concepto y lo tienen claro. Porque eso es lo que debe haber en nosotros, claridad en estos conceptos, que es la gracia y la misericordia de Dios, que es lo mismo, ¿cierto? Siga mi hermano, dice, conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Qué sigue? Bien, sigue. Y que da el pago en personal que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le hará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardados y puesto por obra, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Amén. Amén.
Entonces, ¿sí ven de dónde salen esos conceptos? No era algo que se inventaran las personas. Eso es una información que debe estar en su pueblo. Y nosotros estamos alejados de eso, alejados de los pactos y las promesas, ¿sí? De pertenecer al pueblo de Dios por esa falta de entendimiento de estas cosas, ¿sí? La gracia, la misericordia del Señor es para los que guardan sus mandamientos. Entonces, cualquier persona, pero es que mire que el Señor dice que no hay ninguno, no hay ninguno justo. O sea, que no hay ninguno que pueda decir, no, es que yo me merezco la salvación porque yo guardé todo de pe a pa. Guardé todo, como vino el joven rico. El joven rico había guardado los mandamientos. El joven rico sería que había guardado los mandamientos. Cuando él llega y le dice, pues, Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Eso es lo que estamos anhelando todos, la vida eterna. Señor, ¿qué debo hacer? Llegó, me imagino que emocionado, fue a buscar al Señor. Señor de los mandamientos, ¿sabes? ¿Cómo así? Que para lograr la vida eterna a mí me dijeron, no, que eso era de gratis y de gracia. Sí, tiene una interpretación precisa bíblica de qué se trata, que no es algo que yo pueda lograr, sino que el Señor lo da a quien Él quiere, ¿cierto? Pero hay unas características en esos que el Señor ha escogido para tener gracia, que es, pero pues no hay ningún. ¿Qué le dijo el joven rico? Entonces, los mandamientos, ¿sabes? Y le mencionó algunos mandamientos y dice el joven rico, yo, Señor, yo los he cumplido. Yo desde pequeño. Pero el Señor le dijo algo muy importante que no se nos debe pasar. Solo una cosa te falta. O sea que lo que él pensaba que estaba cumpliendo le hacía falta algo. Sí, claro, o sea, ¿estaba cumpliendo entonces la ley? No, no la estaba cumpliendo, porque le faltaba algo, ¿cierto? Dice, solo una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Por qué? Porque eso también hace parte de la misericordia por los hermanos y el compadecerse del pobre, el ayudar al pobre, el dar más de lo que uno, sí, más de lo que todo lo que se necesita. Eso hace parte de la ley. La misericordia, la justicia y la fe es lo más importante de la ley. ¿Cierto? Entonces, cuando él dijo, no, Señor, yo he cumplido los mandamientos desde mi juventud. Entonces, ¿por qué el Señor le dijo, pero solo una cosa te falta? O sea que no los estaba cumpliendo. Eso les pasaba a los fariseos. Nosotros cumplimos la ley, celosos de Moisés, pero estaban agregándole algunos mandamientos que no estaban en la palabra de Dios, que Dios no había mandado, pero los habían dado ancianos, ¿sí? Los habían dado personas en las que ellos confiaban, los maestros, y le habían agregado cosas podría ser para, ¿cómo se llama eso? Adornar el mandamiento de Dios. Pero el Señor dice que no le agregue nada. O sea, estaban infringiendo la ley de Dios, no la estaban cumpliendo. Así podemos analizar cada uno de los casos y no estaban cumpliendo la ley de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago si la misericordia del Señor, la gracia de Dios es para los que cumplen su mandamiento? Pero ¿cómo así si nadie mire que quién lo ha podido cumplir? Entonces es un debate, ¿cierto? Resulta que hay un antes y un después en cuanto a la fe y el arrepentimiento. No los hemos cumplido, no los hemos cumplido en toda nuestra vida, no los hemos cumplido en toda nuestra vida, pero llega un momento que el Señor nos revela esta información y nos dice que tenemos que nacer de nuevo, nacer de nuevo. Y así como Nicodemo no entendió que era maestro de la ley, maestro del pueblo de Israel, y le dijo, Señor, o sea que tengo que volverme a meter al vientre de mi mamá. Así nosotros no estábamos entendiendo muchas cosas. Y el nacer de nuevo es volver a comenzar de cero, porque me han sido perdonados todos esos pecados que he cometido, que el pecado es infringir la ley. He mentido porque la ley dice no mentirás. He robado porque la ley dice no robarás. Esos son pecados. Estaba lleno de esa mi vida y llega un momento en que el Señor se manifiesta en mi vida y me muestra que debo nacer de nuevo, no para seguir haciendo lo mismo, sino para dejar de infringir la ley, dejar de pecar. Y eso es algo muy sabio que dijo mi pastor Luis Alberto hace 8 días. Dice, pues el Señor le dijo a la mujer, adúltera, vete y no peques más. No le dijo, vete y peca menos.
Y eso es muy importante, es una diferencia que a veces no notamos, pero es vital. El Señor llama a su pueblo la mujer adúltera, porque nosotros adulteramos y nos fuimos en pos de otros dioses. Adorábamos una cruz, adorábamos un muñeco de una mujer con un niño en los brazos, adorábamos una figura de yeso, de madera, con el palo y con el leño y con la piedra, dice el Señor, o en madera o en piedra, lo que sea, que decían que ese era Jesús. Adoramos, fuimos adúlteros porque nuestro esposo es nuestro creador. Nos fuimos en pos de otros dioses. Por eso el Señor nos dice, vete y no peques más. No vete y peca menos. No, ese concepto no está. Eso de pecar menos, no he nacido de nuevo entonces. Eso es algo que pues a veces es fuerte porque uno no quiere aceptarlo, pero la transformación de mi vida viene cuando comienzo a obedecer, comienzo a aborrecer el pecado, comienzo a querer, anhelar y a amar hacer las cosas bien. ¿A quién va a beneficiar que yo quite la mentira de mi vida? Que ya yo no vuelva a mentir ni con el pensamiento, que no ni siquiera piense en mentir, que así sea diciendo chistes, así sea cantando, así sea recitando, así sea de la forma que sea, no quiera yo mentir. ¿A quién beneficia eso? Pues a mí, me voy a volver una persona más confiable. ¿Por qué? Porque no, pues no dice mentiras al menos. Hay algo, hay un cambio, hay algo que se ve. Eso es ser una nueva criatura, a lo que nos llama el Señor. Son cosas demasiado fáciles, pero a veces las cubrimos de frases que son muy teológicas y no entendemos el verdadero concepto de estas cosas. Una nueva criatura es una persona nueva, no como el viejo hombre. Dejado atrás el viejo hombre y todas sus mañas y todas sus malas costumbres. Ya ustedes son nuevas criaturas. Ya nosotros somos nuevas criaturas si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice el Señor. ¿Sí? Si no hemos cambiado, si no hemos nacido de nuevo, entonces no ha pasado nada. Si queremos seguir pecando de la misma forma, vete y peca menos, acuérdense, no, vete y no peques más, no peques más. Muchos podrán decir, pero a ver, usted no peca, entonces usted no peca. Entonces se vuelve un discurso de que el Señor, de que todos somos pecadores. Y eso es algo muy importante, me parece algo bastante importante y quede bastante claro, porque estamos enfocando el discurso de la palabra de Dios en que somos pecadores. Pero el discurso de la palabra de Dios está enfocado en que ya no debemos pecar, ¿sí? Que debemos ser santos porque Él es santo. Eso es otra cosa totalmente diferente, ¿cierto? Entonces todo el mundo, no, es que pues como todos somos pecadores, ¿sí? Pues a ver, yo soy el primero pecando, yo sí, entonces voy a seguir pecando. No, el Señor dice que vino y murió por mis pecados, ¿sí? Y murió para darme vida eterna, de los cuales yo soy el primero. Claro, el Señor murió por mis pecados, yo era un pecador, pero ¿por qué murió? Para que yo sea transformado. Entonces, sí, yo soy el primero que pequé, hice cosas terribles de las cuales me avergüenzo, pero ya eso no va más. No quiere decir que yo sea el primero que sigue pecando, no, eso no habla la palabra del Señor. Habla de otra cosa muy diferente. El problema es que cuando yo quiero justificar mi pecado, pues eso es lo que viene. Ese tipo de disculpas vienen. Todos son, a ver, ¿quién no peca? No, eso nos debe dar vergüenza. Nos debe dar vergüenza siempre. Entonces, la misericordia del Señor viene y para los que guardan sus mandamientos, ¿sí? La gracia y la misericordia del Señor viene para los que guardan sus mandamientos. Como antes no lo hacíamos, ahora sí. Ahora sí. Bueno, y hay una situación bien especial que todavía no conocemos toda la ley de Dios. Eso es algo por eso es que tenemos que perseverar. El Señor dice que perseveremos. Hay muchas cosas de las cuales no conocemos todavía la ley. Y hay por ejemplo, una parte de este Salmo 19 que dice en la cual aquí David le está pidiendo al Señor que lo libre de esos pecados que le son ocultos. Por acá dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? En el Salmo 19. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y eso hace parte del Salmo 19, 12. Entonces, mire, venimos y sabemos que la gracia es para los que guardan sus mandamientos y los ponen por obra.
En ese grupo tenemos que estar nosotros, porque si no, no va a haber misericordia de Dios, no va a haber gracia de Dios. Eso viene, bueno, eso ya nos desemboca, era necesario hablar y abordar todas estas cosas para entender qué es la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Ya sabemos que hay un mensaje, no hay disculpa. Hay mensajes por todos lados anunciándonos la misericordia y la magnitud de su deidad, de su poder, de todas las cosas que ha hecho con sus manos, ¿cierto? Que va a tener misericordia porque como yo no sabía, entonces el Señor viene y me trae esta información, pero Pastor, es que Isabela quiere decir algo, si le permite. claro, claro que sí. Dime, Isabela. God died on the cross because he came to die on the cross to take our sin. Sí, señora. Bueno, sí, hay bueno, hay una precisión que no fue en una cruz, en un madero. Menciona la palabra que fue en un madero y sí, él murió en el madero Only one stick. para quitar nuestros pecados. ¿Sí? Gracias, One Isabela, stick. por preciosa. Un abrazo, que el Señor Jesucristo te bendiga y te Mom, llene de mucha click the luz lumen. toda tu vida. Amen. Amén, sí, sí. Entonces lo que dice la niña es que el Señor murió en un madero para quitar nuestros pecados. Sí, eso es cierto. Pero tenemos que entenderlo porque pues las frases son muy repetidas y a veces uno las repite pero no las entiende. Específicamente cuando uno está nuevo en la palabra de Dios, pues básicamente uno repite muchas frases que dicen, tanto amó Dios al mundo que dio a su unigénito para que todos los que en él confían tengan vida eterna. Pero entienden lo que lees, lo que dijo Felipe al eunuco, pero entienden lo que lees. Mi hermano Willington tiene la manito levantada. Sí, pastor, yo quería hacer un comentario, pastor. Sí, Y es que, señor, por pues. ejemplo, exacto, sí, pastor. Como usted lo decía, bueno, los que llevan un tiempo van entendiendo más a fondo sobre la escritura. Pero cuando uno inicia, digamos, en el caminar de Señor Jesucristo, obviamente que genera un proceso. Y bueno, las cosas están establecidas así, pero en la religión, porque viene de religiosidad, a uno, como usted, pastor, lo indicaba, le hablan de un nuevo libro, que es el Nuevo Testamento. Y siempre se habla de las gracias y del amor, obviamente que pues, de por cierto, pues es verdad. Mi Señor Jesucristo es amoroso, misericordioso, pero siempre quitan el mal llamado Antiguo Testamento y toda la palabra desde Génesis, toda la palabra es sobre mi Señor Jesucristo. Entonces, cuando las personas llegamos nuevos, no entendemos cuando, por ejemplo, alguien nos dice, Dios quita la vida o Dios la extiende, Dios da la vida. Y no entendemos de la temerosidad que debemos de tener, que es un Dios también de fuego consumidor. Esos conceptos no lo tenemos. Entonces, cuando alguien nos habla así, digamos, de la deidad, porque es la deidad, de su poderío, todavía no logramos descifrarlo. Creemos que alguien llegó, murió y sencillamente no, nosotros somos salvos. Y entonces la religión que nos lleva, la religión siempre nos lleva a que el que tire la piedra, pues el que no tiene pues pecado alguno. Entonces uno llega y se justifica por ciertos pasajes bíblicos malinterpretados por la religión y justificamos actos que realmente van contra de mi Señor Jesucristo y están siendo contra mi Señor Jesucristo. Entonces hay que tener, digamos, presente que los que debemos entender que mi Señor Jesucristo es fuego consumidor, que debemos de temerle, que las leyes, sus decretos, sus estatutos deben de ser cumplidos, que si mi Señor Jesucristo dispuso en su corazón estar en nuestra congregación, escuchando obviamente su palabra, o sea, escuchando la verdad, es porque mi Señor Jesucristo lo había predestinado así y poco a poco le dará o nos estará dando entendimiento, discernimiento sobre su palabra. Y entonces esto realmente es para glorificar el nombre de mi Señor Jesucristo y para quienes ingresen nuevos lo vayamos entendiendo de esa manera.
Amén, pastor, era mi aporte. Muchas gracias, mi hermano. Muy interesante, muy importante ese aporte. Muchas gracias. Miren, eso que dice mi hermano es cierto. El problema es que no conocíamos y apenas estamos comenzando a conocer a Dios. ¿Sí? Dice que alábese esto en que haya de alabarse, en conocerme y entenderme, en conocerlo y entenderlo. Eso es lo que debe hacer el pueblo de Dios. Conocer a Dios y entenderlo. ¿Quién es Él? ¿Qué es? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ordena? ¿Qué no le gusta? ¿Cierto? Y entender por qué hace todas las cosas, porque esas son cosas que son básicas. La mayoría de gente está siguiendo un Dios que no conoce. Entonces, por eso sigue cometiendo los mismos errores porque no conocen a Dios, ni le han visto. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo. Miren, cuando ustedes van a un monarca, digámoslo así, a un rey, dígase al rey de Inglaterra o al sheik de aquí, de este país, usted no es que vaya y entre a la casa de él así normal y que buenas tardes, ¿cómo está? Venga, le doy la mano, vea, qué chévere, viejo Julano, viejo Charlie. Ya el rey de Inglaterra, no, viejo Charlie, pues yo aquí estoy por acá y venía a visitarlo. No, hay unos protocolos porque son realeza. Usted no puede llegar a así, o mire, cuando hay una persona que tiene audiencia con el rey, con un monarca o con un presidente, no se va a ir en pantalonetas, por favor. ¿Sí? O sea, hay unos protocolos. Usted no se va a ir con un cuchillo metido, no, usted tiene que ir limpio de esas cosas, ¿cierto? A nosotros nos enseñaron un diosito que es chévere, que es el amigo bacano que está cuando pues, yo lo necesito y lo ocupo, lo uso como usar un caballo. Ese es el Dios que nos enseñaron a nosotros. Entonces, que usar el caballo un rato y cuando no lo necesito, pues lo dejo allá. Nunca me vuelvo a acordar de él. No, ese no es el Dios real. El Dios real es majestuoso, es rey de reyes. De todos los reyes de la tierra no ha habido ninguno que tenga el poderío que él tiene. Todos los reyes se han muerto y se van a morir todos los reyes de la tierra. Pero ese no, ese es el único que tiene majestad eterna. Tiene un trono celestial en por todo lo alto de los cielos. Entonces, yo tengo que mirar ese concepto y tratar de asimilarlo dentro de mi corto entendimiento humano, que no alcanza a ver la majestad completa del Señor, que yo para dirigirme a Él es con una reverencia, un respeto. Claro, amor de Dios, claro que sí, y Él sé que Él me ama, sé que Él me ama, ¿cierto? Pero yo tengo que entender mi posición y la posición de Él, no es, ven, amado mío, venga y vamos a estar los dos solitos y que dedicarle canciones de ese estilo. No, para eso están los salmos, para eso está la palabra de Dios. ¿Cómo se dirigían sus profetas, los hombres santos del Señor, sabe, que les dio dar tanta sabiduría? ¿Cómo se referían al Señor? Señor, mi pastor, tú que tienes misericordia, porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Nadie. Entonces, cuando uno va a presentarse delante de Dios, tiene que ir de la forma que Él se agrade de uno, porque es para beneficio mío. Si yo voy a exigirle a Dios, a ver, yo quién soy para exigirle, ¿por qué? Y todo el mundo cuando le pasa algo malo, yo he visto, pues a veces uno ve cosas en internet, que a una persona que le dio una enfermedad que no le da a nadie más, entonces pregunta, ay, ¿por qué a mí? Porque hemos infringido los mandamientos. La respuesta está aquí en la palabra, pero nosotros no conocemos la palabra. ¿Sí? No hay maldición que venga sin causa, ¿cierto? Por el hecho de incumplir los mandamientos, de desobedecer el mandamiento de Dios, me va a generar maldiciones. Entonces, cuando esas maldiciones llegan a mi vida, enfermedad, tragedia, calamidades, falta de muchas cosas, ¿cierto? Dolor, sufrimiento emocional, lo que sea. Entonces, ¿por qué a mí? Porque, Dios mío, Diosito, ¿por qué yo? Si yo mire, yo no le hago mal a nadie. Se está haciendo mal a sí mismo, sigue siguiendo mintiendo, sigue adulterando, sigue o sea, anhelando, metiéndose en chismes, nunca reconociendo el poderío del Señor. Pero cuando vienen las cosas malas, que son por culpa de mí mismo, las enfermedades, todas estas calamidades y cosas, maldiciones que vienen por el incumplimiento de la ley de Dios, comienza uno como no sabe, uno, Dios mío, ¿cómo yo me voy a presentar a decirle a Dios Todopoderoso, un rey soberano, que tiene querubines que todo el tiempo, todo por la eternidad le están cantando alabanzas y están reconociendo su santo nombre?
un rey perfecto que controla todos los destinos de todos. Y yo preguntar, ¿por qué haces lo que haces? Imagínense, eso no tiene ninguna presentación. Dirá el barro a su hacedor, o sea, está hablando como dando el ejemplo de una persona que trabaja el barro para hacer vasijas. ¿Será que le puede decir la vasija al que lo hizo, por qué me hiciste así? A ver, eso no tiene razón de ser. Y esos ejemplos están puestos aquí. Entonces, por eso es que todo lo que necesitamos saber está aquí, todos los ejemplos están aquí. El problema es que no queremos venir y pues venimos a un conocimiento muy demasiado errado de lo que es Dios, ¿cierto? Mi hermana Victoria tiene la manito levantada. Pastor, buenos días para todos. El Señor Jesús sea bendiciéndonos a cada uno según su hermosa voluntad, Pastor. Pastor, no sé si es posible que el pastor nos muestre en una parte de la palabra cómo el Señor Jesús, la diferencia que el Señor hace cuando viene castigo para una persona que no conoce al Señor, cuando viene el castigo para una persona que es hija del Señor. Porque es algo, ¿no? Porque muchas veces se puede ver que hay personas que de pronto no conocen al Señor, no creen en el Señor, vienen estas cosas y acuden a ciertas cosas y ellos dicen a veces de pronto ser sanos por medio de eso que uno sabe que no es Dios, que el Señor Jesús sí fue la voluntad de él que fuera así, pero que no es. A la diferencia de una persona que de pronto el Señor aflige, pero el Señor mismo o sea, va sacando a esa persona. No sé si de pronto me entendió bien el pastor o no. Bueno, voy a tratar de hilar lo que su merced, la inquietud que su merced tiene. Bueno, básicamente, pues, el sufrimiento, las cosas malas vienen a todos, porque, pues, cuando el Señor mira hacia la tierra, dice que no hay ni uno que haya buscado a Dios. No hay ni uno, no hay ni uno solo, ¿cierto? Entonces, tanto como para los que el Señor ha escogido, como para los que no, pues viene sufrimiento porque es el castigo por el pecado, ¿sí? Sí, viene el castigo por el pecado. El Señor habla en los salmos de que Él está airado contra el impío todos los días. Nosotros habíamos venido de una impiedad, de toda nuestra vida nos hemos comportado mal. El Señor por misericordia nos ha llamado y nos ha apartado. ¿De qué? De hacer lo malo. Entonces, esa consecuencia, eso tiene consecuencias. Toda esa vida de iniquidad tiene una consecuencia, que vienen maldiciones, enfermedades, todo ese tipo de cosas, porque hemos hecho lo malo. Vienen. Entonces, cuando llega toda esa maldición, entonces, ¿en qué depende la diferencia? En si reconocemos que el castigo que viene es pues, básicamente por nuestras malas obras y que tenemos que cambiar esas malas obras para que no nos vuelva otro castigo, para que no nos vuelva algo peor y que el Señor rige todas las cosas. La mayoría de la gente no tiene ese conocimiento. Entonces, van y entonces están enfermos y van y se hacen mirar de una bruja y entonces les da un menjurje y se sanaron. Entonces, fue la bruja. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento de que el Señor dice que Él es el que pone la llaga y Él la quita. Pero mire que la bruja le hizo eso y se mejoró. Sí, el Señor manda un espíritu engañoso, un poder engañoso para que crean la mentira, porque no quisieron recibir el amor de la verdad. Por eso envía un poder engañoso, para que crean la mentira. Eso no, Diosito no puede hacer. Claro que sí lo hace. El problema es que no conocemos la palabra de Dios, cómo funcionan estas cosas. Vamos al Salmo 7, 11, 16, por acá. Amén, pastor. Eso era lo que le quería decir, porque vemos que David, en todo el tiempo que el Señor Jesús lo afligió, él siempre seguía orando a él, porque sabía que solamente en el Señor Jesús había la sanación y la salvación, pastor. Sí, miren, acá el Salmo 7, del 11, dice, Dios es juez justo,
O sea, nosotros hemos recibido cosas malas porque hemos hecho cosas malas, porque Dios da a cada uno según sus obras, ¿cierto? Entonces dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si uno continúa en la impiedad, pues Dios va a estar airado conmigo. Puede que yo rece mucho, puede que yo sea muy religioso, pero si yo no dejo de hacer las cosas que están mal contra el mandamiento de Dios, Dios va a estar airado conmigo, que ni siquiera va a escuchar mi oración. Y puede que yo ore 6 horas al día, así como hacen muchos, pero dice que Él está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué? Pero yo creo. No, cree en una religión que es diferente. Dice, Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas. Saetas son flechas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. ¿Sí? Entonces, miren cómo funcionan las cosas. No es solo decir Señor, Señor, no, es cumplir los mandamientos del Señor. Ahí está la diferencia en el arrepentimiento. Nosotros no teníamos ni idea de que esto de la soberbia, miren, y eso es bien importante, todo esto desemboca a que la soberbia, ¿qué es la soberbia? Dice parte del Salmo 19, que fue el salmo base de esta predicación, dice Salmo 19, 12, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Todavía lo que les digo, todavía hay cosas de la ley que todavía no conocemos y no entendemos y podemos estar haciendo mal, que es lo más probable, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos que decirles al Señor, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, o sea, esas cosas que yo estoy haciendo mal, que todavía no sé que están mal. Y para mí, pues, me son ocultos, ¿sí? Entonces estoy pecando por yerro, o sea, por error, por error. ¿Por qué? Porque no conozco la ley. Entonces, por eso es que tenemos que seguir ahondando en ese conocimiento de la palabra de Dios para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, tener discernimiento. ¿Sí? Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. O sea, la soberbia lo que va a hacer es que yo sea rebelde. ¿Rebelde a qué? A la palabra del Señor. Dice, sean gratos los dichos de mi boca. O sea, que todo lo que salga de su boca sea grato delante del Señor. Si usted está chismeando, si usted está criticando, pues esto no se está cumpliendo en su vida. Si yo estoy hablando barrabasadas, estoy hablando basura, estoy cantando porquerías, estoy echando chistes mentirosos, pues esto no se cumple en mí. Entonces no he nacido de nuevo, ¿cierto? Dice, y la meditación de mi corazón delante de ti. Mire, solo Dios conoce el corazón del hombre. Sí, eso es cierto. Solo Dios. Yo no podría decirnos que, pues, yo conozco el corazón de mi esposa. No, estaría mintiendo porque solo Dios conoce el corazón, ¿cierto? Yo puedo ver unos frutos. ¿Por qué? Por lo que ella se comporta, por lo que ella habla. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si yo lo que hablo es solo basura, solo mentiras, pues de eso está lleno mi corazón. Y mi corazón, pues, no ha sido transformado. Todavía no he nacido de nuevo, no he sido lavado, ¿cierto? Entonces, eso es, si lo que sale de mi boca, entonces sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Mire, cada uno tenemos pensamientos que no debemos tener. Eso cada uno lo conoce, eso nadie más, de pronto nadie lo sepa y de pronto nadie lo llegue a saber, pero el Señor sí lo conoce todo. Entonces, escudriñemos qué de las cosas que yo estoy pensando. Mire, delante de Dios no hay disculpa, o sea, él ve todas las cosas, Él lo sabe todo. Entonces, si en realidad queremos que el Señor tenga misericordia de nosotros, tenemos que entender que pues hasta los pensamientos tienen que cambiar. Yo puedo asistir y ser el más devoto en la congregación, de que no faltar y leo la Biblia y todo, pero mis pensamientos todavía que estoy pensando cosas que no me convienen. Entonces ahí
Eso es lo que mire David, toda la sabiduría que le dio el Señor, y David, eso era lo que le pedía. Sean gratos los dichos de mi boca, que me limpie mi boca, ¿cierto? Y la meditación de mi corazón. Lo que yo estoy pensando, que nadie más lo conoce sino Él. Solo Él conoce lo que yo pienso en mi interior. Eso también tiene que ser renovado, porque como nadie lo ve, entonces yo sigo pensando en la pornografía, sigo pensando en el adulterio, sigo pensando en muchas cosas. Eso es mío. No, hasta eso tiene que cambiar. Dice, oh Señor, roca mía y redentor mío. Entonces, ¿qué es la soberbia? La soberbia es rebelarse. Dice que preserva también a tu siervo de la soberbia, o sea, líbrame de ser soberbio. ¿Cuál es la soberbia? ¿Ponerse bravo por alguna cosa? Dice, entonces cuando el Señor me preserva de las soberbias, estaré limpio de rebelión, o sea, no me voy a rebelar. Dice en Números 15:30 para ahondar un poquito más en la definición de soberbia. Dice Números capítulo 15, versículo 30 y 31. Busquémoslo, por favor. Números capítulo 15, versículos 30 y 31. Joana tiene la manito levantada. Amén, pastor, ¿lo puedo leer? Sí, Sí, pastor. señor, por favor. Pastor, es que yo quería pedirle si podría como aclarar en el caso de Job, que vemos acá que la palabra dice en Job 1:8, dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios? Yo pues creo que sería bueno aclarar, em, porque esto nos muestra la soberanía del Señor Jesús. Él hace como quiere, con su creación. Entonces, el pecado tiene, eh, trae maldición, pero también la soberanía del Señor funciona en otra forma. Pero yo creo que, o sea, que sería bueno aclararlo, pero no soy la mejor persona para aclararlo aquí. ¿Será que nos puede ayudar con eso, pastor? Bueno, mi hermana, creo que lo que su merced se refiere es que, mire que Job digámoslo, ¿cómo es? Zarandeado, digámoslo así, atribulado, pese a la descripción que el Señor hace, varón recto, perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿por qué él recibió estas cosas? ¿Por qué él recibió estas cosas malas? ¿Cierto? Porque el Señor tiene un propósito de santificación y perfeccionamiento, de edificación de Job. Fue mucho mejor después que le pasaron todas estas cosas y que meditó y que se humilló delante del Señor. ¿Por qué él no quería aceptar? ¿Por qué él quedó callado 8 días y no decía nada? ¿Por qué sus respuestas? ¿Sí? Dice que no pecó allá Job. Allá en el principio dice que no pecó Job con esto que dijo 2 veces, ¿cierto? Cuando le habló a la mujer y dice, pero pues recibiremos el mal del Señor, solo el bien y el mal no lo recibiremos. Ahí no pecó Job, pero no quiere decir que Job no pecó después. Con todo eso, Señor, ojalá hubiera sido abortado yo. Eso no es pecar. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Sí? Entonces tenemos que entender, por ejemplo, el mensaje que habló hace 8 días nuestro pastor Luis Alberto de que no se encontró a ninguno digno, no se encontró a ninguno digno. Dice que Juan lloraba porque ¿quién es digno de abrir el libro, de abrir sus sellos? No hay ninguno digno, no hay ninguno, ni Job, varón perfecto. Eso nos lo decía el pastor hace 8 días que dice la palabra, ¿sí? Exacto, que el hecho de que el Señor diga que es varón recto, perfecto, apartado del mal, no quiere decir que sea, mejor dicho, ya, no, porque en comparación con el Señor somos nada, nuestras justicias son como trapos de inmundicia, dice el Señor. Nuestras justicias son nada delante del Señor, estamos comparándonos con el Dios Altísimo.
¿cierto? Entonces, el Señor manda estas cosas porque tiene un plan para nuestra vida. Así como el estado postrero de Job fue mucho mejor que el primero, porque mire que donde no hubiera venido la calamidad no se había reflejado lo que verdaderamente había en el corazón de su esposa. Claro que no es juzgar así ligeramente, uy, que esa mujer tan impía, era una mujer a la que se le murieron los 10 hijos, ¿sí? A la que le robaron a su marido y todas sus posesiones y quedaron en la nada, su marido vuelto nada. Entonces, tenemos que ponernos como en esa situación. Si yo también haría lo mismo, ¿sí? Pero si eso no hubiera pasado, no se había manifestado que ella dijo qué fue lo que había en su corazón, maldiga a su Dios y muérase. ¿Qué más quiere que le pase? ¿Cierto? Se manifestó quién era su mujer, ¿sí? Y se manifestó quién era Job. Entonces, cuando el Señor le dice, bueno, vamos a ver, amárrese los pantalones, o sea, ciñe como varón tus lomos, amárrese los pantalones como un hombre, ¿sí? Yo le voy a preguntar y usted me va a responder. No le fue capaz de responder nada. Y reconoció Job que dice, no, yo de oídas te había oído. Varón recto, perfecto, apartado del mal y temeroso de Dios. Y dice el varón recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, que yo de oídas te había oído, Señor. Pero ahora, después de todo eso que le pasa, ahora sí mis ojos te ven. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque no hay ninguno digno. No hay ninguno digno. Aún así el Señor de todos estos, todos que no somos dignos, levanta personas para que hablen su mensaje. ¿Ustedes creen que es que, pues, aquí somos nosotros, pues, muy dignos, pues? No, acá somos pecadores, estamos luchando cada día con la carne para que el espíritu, pues, va arriba. El espíritu vuelve a Dios que lo da, ¿sí? Y la carne vuelve al polvo. Nosotros no queremos el destino de la carne, por eso tenemos que combatir la carne para tener el mismo propósito del espíritu, que sube a Dios, ¿cierto? Pero si seguimos en la carne, seguimos con los pecados y dejándonos llevar de la carne, pues ese es el final, ¿sí? El Seol, ¿cierto? Ese es el final. La carne, ¿qué? El cuerpo vuelve al polvo. ¿Mm? Pero no, nosotros queremos estar con el Señor. Por eso tenemos que estar siempre en el espíritu. Es una lucha continua. Entonces, eso el Señor dice que va a poner estas cosas a través de muchas tribulaciones. Es necesario que estas cosas sucedan. Entonces, mire el significado de soberbia, la soberbia, que es el tema que nos atañe ahora. Y mire, ya casi el tiempo se nos acabó y todavía no llegábamos a esta parte. Sí, mi hermano Manuelito creo que iba a hablar, a leer números 15, 30 y 31. Amén, pastor. Que nuestro Señor Jesús nos bendiga a todos y a cada uno. Amén, mi hermano. Dice Números 15. Pero si alguien comete pecado con altivez, sea natural o extranjero, al Señor injurirá. Tal persona será incluida de entre su pueblo, porque tuvo en poco la palabra del Señor y quebrantó su mandamiento. Tal persona será excluida por completo. Su culpa estará sobre ella. Amén. Dios mío, miren esta revelación tan grande, miren cómo la define el Señor, cómo la define mediante su ley, y es bastante delicada, y eso era lo que estábamos haciendo nosotros. Dice, más la persona que hiciera algo con soberbia, para saber el significado de soberbia, miren lo que dice, más la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja, ¿cómo dice? ¿Cómo fue que cómo me leyó esta palabra, mi hermano? ¿Cómo dice en su versión? Léame otra vez Pastor, ¿sí? Así es si natural alguien, con el extranjero. si alguien comete pecado con altivez, sea natural o extranjero, al Señor injuria. Tal persona Injuria. será injuria. Tal Sí, injuria. persona será excluida. Sí, señor. Gracias, mi hermano. Dice, bueno, acá en esta versión dice ultraja. Aquí en su versión dice injuria. Es lo mismo, ¿cierto? O sea, cuando yo hago algo con soberbia, estoy ultrajando a Dios, injuriando a Dios. ¿Será que yo quiero hacer eso? Entonces, venga, no, entonces no toca ponerse bravo. No me está hablando de eso. ¿Qué es la soberbia? ¿Por qué estoy ultrajando o injuriando a Dios? ¿Por qué merezco que sea cortado del pueblo de Dios? ¿Por qué? Dice, por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció su mandamiento. ¿Sí ven?
Cuando yo desprecio el mandamiento de Dios y no quiero cumplir el mandamiento de Dios, ultrajo o injurio a Dios mismo y merezco ser cortado del pueblo, o sea, no tener salvación. ¿No les parece esto? ¿Dónde podemos ver esto? En la religión. La religión, el cristianismo, el catolicismo, cualquiera de las ramas del cristianismo que usted quiera, eso es lo que están enseñando. Están ultrajando y nosotros venimos de ahí. O sea, no es que yo esté diciendo y señalando. No, nosotros, el Señor nos ha sacado de todas esas que primero hermanos católicos, después que evangélicos, después que cristianos y que siquiera entendíamos de lo que hablábamos. Entonces, básicamente, esto es lo que está haciendo la religión, ultrajando e injuriando a Dios, diciendo que ya los mandamientos no se deben cumplir, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el destino de la religión y de los que creen en la religión? ¿Sí? Dice, si hacemos algo con soberbia, que es tener en poco la palabra del Señor y menospreciar sus mandamientos, ¿sí? ¿Qué merecemos? Es ser cortados de en medio del pueblo. ¿Sí vemos la importancia de esto? Eso es bastante grave. Eso es un juicio del Señor. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Eso es lo que enseña la religión, los mandamientos ya no. No, eso ya es la gracia. Ya vimos que es la gracia del Señor. ¿Sí ve? Cuando las personas hablan de que no, es que no, los mandamientos no, es una cuestión más espiritual y eso enseñar mandamientos de Dios. Mire la gravedad de lo que es hablar sin conocer la palabra. Hablar de dientes para afuera sin tener entendimiento de qué es lo que se dice. De eso está lleno el mundo, mis hermanos. Por eso el Señor dice, son pocos los que se salvan. Y no nos salvamos porque seamos nosotros. No, nos salvamos porque el Señor ha tenido misericordia de su pueblo y ha escogido a lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. ¿Qué es lo vil y lo menospreciado? ¿De dónde viene eso? Que nuestro padre Abraham era uno. De ese sacó descendencia como las estrellas del cielo en número, como las arenas del mar, ¿sí? Que no podrá ser contada. Entonces, de ese pueblo vil y menospreciado, que era el más pequeño, el más insignificante, el Señor ha levantado y nosotros, sin ser dignos, el Señor ha tenido misericordia de nosotros. No debemos actuar con soberbia. Soberbia es tener en poco la palabra del Señor y menospreciar sus mandamientos. Eso, la paga por ese pecado es ser apartado del pueblo de Dios. Entonces, ahí, eso está bastante claro, ¿cierto? Dice Deuteronomio, por ahí adelantico, Deuteronomio capítulo 17. Perdón, como siempre, me tomo unos minuticos de más, porque es que este tema es muy precioso, como todo el estudio de la palabra. Nos consume esas ganas de seguir adelante, seguir aprendiendo, seguir escudriñando y que lleguen estas revelaciones grandísimas, ¿sí? Dice Deuteronomio 17, versículos del 11 al 13, mire. Dice, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan harás. Ahí les hago una introducción a de qué está hablando. Que el pueblo va a acudir a los sacerdotes porque los sacerdotes son los encargados, ¿sí? Bueno, estoy hablando de los sacerdotes de esa época, lo que eran los levitas, ¿cierto? Que va a ir para que les enseñen la ley y van a juzgar de acuerdo al justo juicio de la ley de Dios. Ahí se está refiriendo a eso. Cuando haya una disputa entre dos personas, entonces van a ir a los sacerdotes y los sacerdotes tienen que aplicar la ley de Dios. Justicia, la justicia de Dios, ¿cierto? Tienen que aplicarla y dice, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ser responsables del juicio que van a ejecutar, tiene que ser apegado a la ley de Dios. Que ese tuvo un problema con eso, entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué debemos hacer en este caso? ¿Usted qué hizo? ¿Usted qué hizo? ¿Hay testigos? Ah, bueno, miremos entonces, ¿qué dice la palabra? La palabra dice que usted debe pagar, usted está exonerado, o los dos tienen que pagar, o los dos no tienen ningún pecado. Eso es, tenemos que juzgar con justo juicio. No beneficiar a este porque es pobre, o no beneficiar a este porque es rico, o no beneficiar a este porque me cae bien y perjudicar a este porque me cae mal. No, está hablando de eso. Dice, y el hombre que procediere con soberbia, quiere decir que no quiere acatar el juicio según la palabra de Dios,
no obedeciendo al sacerdote que está ahí para ministrar allí delante del Señor tu Dios. No es que usted no le pueda decir nunca nada a su pastor, porque es que el pastor es el pastor. No, si el pastor está obrando conforme a la palabra y al mandamiento de Dios y su juicio es justo de acuerdo a la palabra, ahí es que se tiene que aplicar eso. Pero si el pastor no está dando buen testimonio, ¿cómo se va a parar a juzgar al pueblo? ¿Sí? Si el pastor dice que tú diciendo que no se debe robar y robas, ahí lo habla el, el apóstol Pablo también lo habla allá en Romanos, ¿cierto? Acá se dice de que los jueces tienen que ser justos y obrar con justo juicio, porque estamos dando juicio delante del Señor. ¿Sí? Dice para ministrar allí delante del Señor tu Dios o al juez, el tal morirá y quitarás el mal del medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. Entonces, ¿qué es la soberbia? Cuando viene el juicio de Dios según su palabra, según su ley, y yo no quiero aceptarlo, yo no quiero, ¿sí? Dice que pues el soberbio definitivamente, pues después de muchas reprensiones, no escucha y va a venir reprensión sobre ello. Eso éramos nosotros, entonces tenemos que cambiar eso. ¿Qué dice Nehemías? Nehemías. Vamos a Nehemías capítulo 9, por favor. Pastor, ¿me puede hacer un favor? Yo le envié la palabra acá, la que acabamos de leer, que Manuel leyó. Miren en esta traducción, ¿cómo dice? ¿La puede leer, Pastor? ¿Cuál En es? esta traducción. Ahí la acabé de enviar. Ahí va. Mi hermana, es que tengo el teléfono, no puedo mirar así mucho el teléfono porque lo tengo de cámara y no tengo conexión acá en el computador. Entonces no lo puedo ver, mi hermana. No lo puedo. Léalo, por favor. Regálame un segundo, Pastor. Que me pareció también. Dicen, sin embargo, aquellos que descaradamente violen la voluntad del Señor, sea israelita de nacimiento o extranjero, blasfeman contra el Señor y deben ser excluidos de la comunidad, puesto que trataron la palabra del Señor con desdén y desobedecieron su mandato de manera deliberada. Deben ser completamente excluidos y sufrirán el castigo por su pecado. Eso en Amén. Números 15, 30 y 31. Pensé que era Deuteronomio. Sí, mi hermana, sí, claro que sí. Y eso La es algo palabra grave. que Eso es palabra del Señor. Entonces, mire que Nehemías nos habla y nos da más conocimiento sobre qué es la soberbia. Dice Nehemías capítulo 9, versículos 16, 17 y después pasamos a otros más abajo. Dice, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios. ¿En qué consistió la soberbia del pueblo? Dice, endurecieron su cerviz, no escucharon tus mandamientos. En eso consiste la soberbia, no escuchar los mandamientos de Dios. No quisieron oír. Y cuando viene la reprensión y uno no quiere escuchar, no quiere corregir según la palabra de Dios, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos, antes endurecieron su cerviz y en su rebelión, si ve que tiene que ver, la soberbia tiene que ver con rebelarse ante la orden de cumplir la ley de Dios. Pensaron en su rebelión, pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Ahí pasamos al versículo 26, más abajito. Dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Hemos echado la ley de Dios. No, que la gracia consiste en dejar no, ya los mandamientos no. Eso es lo que se está escribiendo acá. Nosotros que venimos, que somos pueblo disperso entre las naciones, echamos la ley de Dios a nuestras espaldas. De todas las naciones y de todas las religiones, el Señor nos saca. Salid de ella, pueblo mío, dice el Señor. Salid de ella, pueblo mío, y no participéis de sus pecados. Nos saca de esa rebelión y esa soberbia con la que estábamos actuando y estábamos viviendo, ¿cierto? Dice, se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste.
y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Mire, eso pasa siempre. Cuando viene la tribulación, vienen los problemas, problemas en la casa, problemas en el trabajo, que no tengo, viene enfermedad. Entonces, Señor, por favor. Y el Señor le manda mensajeros. ¿Cómo está usted con los mandamientos del Señor? ¿Siguió en la misma mintiendo? ¿Siguió en la misma robando? ¿Siguió en la misma adulterando en su corazón? ¿Siguió en la misma no creyendo a las palabras del Señor? ¿No convirtiendo su vida? Ah, ayúdame. Y le manda, ¿y qué pasa? Apedrearon a los profetas. O sea, no lo reciben. Mire, hay algo, hay conductas que hay que cambiar. No más chisme, no más mentira, no más murmuración. Y el Señor viene y usa a las personas para que prediquen la palabra de Dios. Y entonces, no, pero es que no, eso no, es que es falta de misericordia. No, la misericordia es la que tiene el Señor. Dice, según tu gran misericordia, ¿en qué consiste la misericordia del Señor? Que envía mensajeros a decir, corrijan su camino. En eso consiste la misericordia del Señor. No en dejarlo, no, si usted peca todos los días, pobrecito, ¿no? No, la misericordia dice, les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos, pero una vez que tenían paz, una vez que las cosas vuelven a estar bien, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias, muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volvieran a tu ley. Eso es permanente. Mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos. La soberbia es no oír los mandamientos del Señor para adoptarlos en mi vida, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Entonces, ¿queda claro lo que es soberbia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué puedo esperar yo? Mira, ahí me da el significado de soberbia, me da el ejemplo de lo que puede pasar y da con nombres propios y habla de la historia del pueblo de Dios. Dice, miren, hay varios pasajes aquí. ¿Qué pasa con la soberbia? Dice, Salmo 119, 21. Otra persona me lee, por favor, Proverbios 11, 2. Otra persona, por favor, Proverbios 13, 10. Y otra persona me lee, por favor, Proverbios 29, 1. Bueno, Salmos 19, 21. ¿Quién me lee Salmos 19, 21? 119, 21, perdón. Proverbios 102, Proverbios 11, 2, Proverbios 13, 10 y Proverbios Amén, 29, pastor. 1. Mi hermana, por favor, lea Salmos 119, 21. Dice la palabra del Señor Jesús. Tú reprendes al arrogante. Los que se alejan de tus mandatos son malditos. Amén. Miren, dice esta versión, reprendiste a los soberbios, específica la palabra, soberbios. ¿Qué quiere decir? Sí, arrogantes. ¿Por qué son arrogantes? ¿Por qué son soberbios? Dice, los malditos. ¿Cómo así? ¿Por malditos? ¿Pero cómo así? ¿Por qué son malditos que se desvían de tus mandamientos? ¿Por qué? Porque el abandono, el apartarse del mandamiento de Dios, pues genera maldiciones. Eso es claro, es sencillo, ¿sí? El Señor reprende a los soberbios. Malditos son, y hemos estado en maldición porque nos habíamos apartado del mandamiento de Dios. Ahora el Señor nos trae al mandamiento para que dejemos la soberbia, ¿sí? Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Amén. O sea, eso trae unas consecuencias que sean cortados del pueblo, ¿sí? La deshonra. Si somos soberbios, eso es lo que vamos a conseguir. Si no queremos aceptar el mandamiento del Señor, ¿qué es lo que nos enseña la religión hoy en día? Que los mandamientos no, que eso ya está abolido. Pero el Señor acá dice otra cosa. Y su palabra dura para siempre, ¿cierto? Entonces, ¿qué más dice Proverbios 13:10? Por favor. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? Gracias, mi hermano Julián. ¿Qué pasa cuando hay soberbia en mi vida? Voy a tener contienda, voy a tener pelea, voy a tener todo ese tipo de enfrentamiento. ¿Por qué?
porque el que me está mandando todas esas maldiciones es el Señor, porque no he hecho caso a su mandamiento. La soberbia produce esas cosas y son bastante graves. No es algo de que, eso después me arrepiento. No, Señor. Dice Proverbios 29:1. El hombre que, sí, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Amén, Amén. amén. Mire el problema tan grave. Usted le dice a cualquier religión, venga, hay que volver al mandamiento del Señor. Van a decir, no, 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 eso, no, no, usted de qué religión, usted dónde estudió, usted qué, no, no, ¿por qué usted me dice esto a mí? No, el Señor dice que la gracia, claro que la gracia es, pero mire lo que dice la palabra, que si después de mucha reprensión se vuelve duro de cerviz, o sea, que no quiere doblegarse a la ley de Dios, ¿sí? Porque hay pecado y pecado y pecado y hay reprensión de parte del Señor que manda profetas a decir hay que corregir esto, hay que corregir lo otro. Y como el pueblo también en la antigüedad hizo lo mismo, seguimos haciendo lo mismo. ¿Qué pasa? De repente será quebrantado sin remedio, sin remedio. O sea, viene, cuál es el objetivo de esa reprensión? Que la gente no sea quebrantada, que mis hermanos no sean quebrantados, si es que somos hermanos en Cristo, ¿cierto? Si somos del pueblo del Señor, mire el peligro que hay para el que se ensoberbece y no quiere aceptar el mandamiento del Señor. Y dice que no, que es que pues eso de enseñar los mandamientos, eso no, es una cuestión más espiritual. Pero si lo espiritual es enseñar los mandamientos, como dice el Señor, esto es ser espiritual. Eso es la verdadera espiritualidad que debemos tener, vivir en el espíritu, ¿sí? No en la carne. Es que ¿quién no peca? No, a ver, el Señor dice, no peques más, no peca menos, no peques más, ¿cierto? Entonces, eso es lo que debemos entender. Dice Isaías, bueno, les leo acá estos pasajes, son muy bonitos. Isaías 2, capítulo 2, 11 y 12, y Jeremías 50, 30 y 32, 31 y 32. Dice Isaías 2, 11 y 12, dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Eso es enaltecerse, no querer aceptar el mandamiento del Señor. Y eso va a ser humillado. Y eso es el mensaje que damos nosotros. No nos ensoberbezcamos. Adoptemos el mandamiento de nuestro Dios como regla fundamental en nuestra vida. Pidámosle al Señor que amemos su mandamiento y que no queramos ensoberbecernos. Mire, el Señor nos ha dado muchas revelaciones. Y siempre uno nota que siempre cuando llega una revelación, uno siempre quiere hacer las cosas por su ladito o acomodar el mandamiento a mi vida personal. Cuando llegó lo de que la Trinidad no existe, muchos se fueron y no quisieron escuchar. ¿Sí? Eso es soberbia, porque el Señor dice que Dios es uno. Eso es lo que uno quiere evitar, que la gente sea desechada. La soberbia de los hombres será humillada y solo el Señor será exaltado en aquel día. Aquí en esta traducción dice, y Jehová solo. O sea, ¿a quién vamos a exaltar el día que venga el Señor? El Señor Jesús, ese es el que viene y solo Él va a ser exaltado en este día. Todas las naciones harán lamentación. ¿Por qué? Porque no escucharon a la verdad y pensaron que Dios era tres. Cuando vino la Trinidad, el Señor hubo soberbia y no escucharon el mandamiento del Señor. Cuando vino el tema de la soberanía de Dios, no, pero es que a mí me parece, cuando vino el tema también del libre albedrío, también hubo otros. Cuando vino el tema de obedecer al Señor en cuanto a los diezmos y estas cosas, que los diezmos pues eran en un tiempo y que nunca fueron dinero, no quisieron y se fueron. No quisieron reconocer el mandamiento del Señor en cuanto a eso, ¿cierto? Entonces pensaban que pagando el diezmo, pues el Señor me bendice y ya. Así hubo muchos. Cuando vino el día de reposo, también lo mismo. Cuando el Señor nos manda, nos ordena este mandamiento, dice que va a enviar mensajeros, va a enviar mensajeros. Y nos dice y nos corrige, y aún así uno ve que, uy, es que a mí, yo me acuerdo las preguntas y las discusiones y las disertaciones que se hacían en los días del día de reposo, pues era pues a mí me parece que, pues yo creo que es que lo que pasa es que yo esto, entonces lo otro, y pues no queríamos escuchar y lamentarnos de no haber venido obedeciendo el día de reposo, sino que queríamos como acomodarlo a mí. No, pero es que aquí se hace de esta forma. No, es que yo lo hago, lo que pasa es que pues yo como pues trabajo los sábados. No, entonces eso es soberbia. Entonces, en lugar de decir, Dios mío, yo no estoy obedeciendo tu mandamiento, así desde el principio.
uy, viene una revelación, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Estamos infringiendo, no, en lugar, hay mucha disculpa en eso. Entonces son cosas que debemos entender que eso es soberbia, cuando llega la corrección del Señor y no queremos escucharla, ¿cierto? Dice, Pastor, y también cuando vino el tema de la misericordia, también muchos se fueron. sí, ¿qué es la misericordia de Dios? Que no se trata de que se pequen menos. No, no, la misericordia que por las grandes misericordias el Señor envió mensajeros para que corrijan su camino. Y muchos no quisieron, y todavía no quieren. Y eso es triste, pero es la palabra de Dios. Y si no vemos qué es lo que dice la palabra de Dios, pues vamos a estar así, siguen dejándonos llevar de nuestro corazón. Y el corazón, ¿por qué? ¿Por qué es peligroso dejarse llevar por el corazón? Porque el corazón se deja inclinar fácilmente por los sentidos, por los sentimientos, por las cosas bonitas, por lo que ven los ojos. Y el Señor no ve lo que ven los ojos, sino lo que hay en el corazón. Entonces, por eso es que tenemos que aterrizar todo acá, para seguir siendo aceptados delante del Señor y seguir escudriñándose, seguir avanzando. Porque si nos paramos cada vez que hay eso, la gente se va a seguir yendo. Y no podemos seguir parándonos por eso. Seguir, dice el Señor, que son pocos. No es para quedar bien con nadie, es para quedar bien con el Señor. Y yo le pido, uno anhelaría que todos los que se han ido, que regresen al redil, que vuelvan al conocimiento del Señor, pero hay soberbia en los corazones de muchos. Entonces, por eso no quieren aceptar el mandamiento y el castigo de Dios, la reprensión, la corrección de Dios. Porque el día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio. ¿Y quiénes son los soberbios? Apartados de mí, personas sin ley, que no escuchan el mandamiento del Señor. Señor, en tu nombre, Señor, Señor. Apartados de mí. Los soberbios, ¿quiénes son? Los que no quisieron cumplir el mandamiento del Señor. Anomos es la palabra que utilizan que tradujeron como hacedores de maldad. Apartados de mí, hacedores de maldad. Quiere decir, anomos, sin ley. ¿Sí ven? Vendrá sobre todo soberbio la ira del Señor, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido. ¿Y qué pasará? Será abatido. ¿Ustedes quieren eso para las personas que aman? No. Entonces, por eso hay que corregir el camino. Jeremías 50, 31, 32 dice, he aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, Dios mío. Entonces, si yo no quiero adoptar la ley, no quiero corregir según la ley del Señor, el Señor está contra mí. Y eso es demasiado triste. Dice el Señor de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré, y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. Y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. Y se llama la ira de Dios, y ante eso nadie que no se arrepintió va a poder resistir esto y van a ser consumidos. Eso es lo que queremos que no suceda, ¿cierto? Bueno, mis hermanos, el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a dejar la soberbia a un lado y adoptar el mandamiento del Señor como regla fundamental y vital en nuestra vida y única esperanza que tenemos, que ya hemos sido transformados y tenemos que adoptar la obediencia. Dice, porque los mentirosos, ni los avaros, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no dejaron esas costumbres, fueron soberbios, y esos son mandamientos de Dios. La idolatría es una prohibición, la mentira, la fornicación. ¿Por qué no heredarán los reinos de los cielos? El reino de los cielos, porque se apartaron del mandamiento de Dios. Y pues viene la perdición, viene el infierno para ellos. Bueno, el Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos, los amo muchísimo. Espero que el Señor nos haya dado discernimiento en cuanto a esto y que nos continúe teniendo misericordia de todos nosotros, mis hermanos. Un abrazo para todos. Es Jesús Dios fuerte y valiente, Jesús el poderoso en batalla, alza